Lo primero que quiero hacer al comenzar a estudiar un segmento de la Escritura, más bien un tema de la palabra de Dios, es que ustedes recuerden, algunos a mi invitado, otros le van a conocer por primera vez. Estoy hablando del pastor, teólogo, don Ronald Díaz. Gracias por estar aquí. Un gusto para mí, Pastor Giovanni, siempre aceptar su invitación. Y yo me lleno de gozo, Ronald, de traer personas al programa que uno sabe que han estudiado y que, como decimos a los ticos, no come cuento así porque así, en cuanto a un sinnúmero de doctrinas que hoy salen, y no solamente hoy, aún en el tiempo de Pablo. Hoy vamos a compartir con usted este tema con respecto a la resurrección, no del Señor, sino la resurrección de todos los seres humanos, porque será en algún momento se dará esto. Pero he invitado a Ronald porque hay un sinnúmero de preguntas, Ronald, que la gente se hace. Un sinnúmero de preguntas. Y que a uno también le hacen, como por ejemplo, pastor, uno se va a conocer allá cuando uno se vaya a este mundo, allá donde tiene que ir, uno se va a conocer. ¿Y qué va a pasar con uno? Y vamos a pensar igual, un sinnúmero de preguntas que la gente se hace con respecto a esa verdad de que algún día todos vamos a tener que estar en la presencia del Creador a dar cuentas, conforme lo que se hizo, según el apóstol Pablo, haya sido bueno o malo. Y que hay una promesa de nuestro Señor que algún día se va a resucitar también. Así como Él resucitó al tercer día, pues justamente Él nos enseña esa verdad. Si yo resucité, ustedes también van a resucitar. Pero quiero, Ronald, antes de que usted nos ayude con las preguntas que tengo, leer un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 15. Usted lo puede buscar también en su casa. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 35 en adelante. San Pablo, imagínense, 2000 años atrás, ya la gente se preguntaba con respecto a la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, realmente todo el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, pero queremos hablar un poquito del 35 en adelante. Pablo dice, pero el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuatro cuerpos celestiales y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, el 42 versículo, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y el 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y usted en su casa, con más tiempo, puede leer todo el capítulo 15 que habla de la resurrección de los muertos. Entonces, esta es una realidad, Pastor Ronald, que los muertos van a resucitar. Definitivamente, yo creo que primero que todo sería bueno también hablar de la realidad de la muerte. Si hablamos de resurrección, estamos necesariamente obligados a hablar de que existe la muerte, lo cual en medio de el mundo que vivimos hoy tan lleno de incredulidad y que están queriendo venir en contra de la palabra de Dios y los valores que conocemos nosotros, es una realidad que nadie puede negar.
Hay gente que dice, bueno, que no creen en el más allá, que Dios no existe, que somos solo materia y que hasta ahí llegamos. Y todo este asunto, pero algo que nadie puede negar es la muerte. Y es interesante que cuando Dios creó la raza humana, Adán y Eva, nos cuenta la Sagrada Escritura que Dios dio mandamientos muy claros y dio una sentencia también. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Dios le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este árbol que se llama el árbol del conocimiento, de la ciencia, o del conocimiento del bien y del mal, la ciencia del bien y el mal. Y les dice Dios, el día que de este comieres, ciertamente morirás. Estudiando muy de cerca ese pasaje y luego lo que sucedió después de la caída, me di cuenta que hay una diferencia entre ese morirás que Dios les dijo, cuando les dijo que no comieran del árbol, ciertamente morirás, y lo que es la muerte física. Siempre hemos entendido que cuando Dios les dice eso, estaba hablando de la muerte física. Pero interesantemente, si seguimos leyendo el recuento de la Biblia, nos damos cuenta que cuando Eva tomó del árbol, tomó del fruto y se lo dio a Adán, no murieron físicamente. Siguieron físicamente viviendo. Siguieron físicamente viviendo. Inclusive hay un comentario más adelantito que Dios hace cuando dice, mejor saquémoslos del huerto, no sea que estiren su mano, tomen del fruto de la vida y vivan para siempre. No estaba todavía establecida la muerte física. Entonces no hay ninguna duda que cuando Dios dice, si toman de este fruto, ciertamente morirán, se está refiriendo a una muerte espiritual, que ya si uno continúa todo el tema en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la muerte espiritual tiene que ver con una condenación eterna. Así que cuando hablamos del más allá, estamos hablando de a dónde iremos, si vamos a ir a pasar toda una eternidad con nuestro Dios, en lo que la mayoría de la gente llama el cielo, ¿verdad? El famoso tema del cielo, o en una condenación eterna. Interesantemente, cuando Dios llama a Adán y Eva a cuentas, ¿verdad? Que ese recuento lo tenemos ahí en Génesis capítulo 3, le dice el Señor en el versículo 17 y 19, dice, de Génesis 3, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, Dios llamó a cada uno a cuentas, llamó al hombre, llamó a la mujer, llamó inclusive a la serpiente también, y les determina un castigo claro, específico por la desobediencia. La primera muerte que hablaba Dios era esa muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Y el hombre en el momento y en el caso del hombre, Adán y Eva, ¿separación de qué? Separación de la comunión con Dios. Al ellos desobedecer, pierden esa conexión con Dios, ese vínculo con el ser creador, y entonces se da una muerte espiritual. En este pasaje que estoy leyendo un poco después de la situación, donde Dios los llama a cuentas a cada uno, parte de ese castigo que Dios le da a Adán, le dice que la tierra va a ser maldita por su causa, que va a comer con dolor todos los días de su vida. Le dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La realidad de una tierra imperfecta. Que antes era perfecta. Que antes era perfecta. Y le dice en el versículo 19, estamos en Génesis capítulo 3, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la sentencia de muerte física. De muerte física, exactamente. Por causa también de la misma desobediencia. Entonces hay una separación clara de lo que es la muerte espiritual, una separación de Dios, un perder esa comunión con el ser divino, ese vínculo que solamente, por eso es que el ser humano no puede ser feliz, no puede realizarse. Por más que busque realizarse en esta tierra a través de logros grandes, de estudios, de títulos, de dinero, que el dinero es uno de los temas bastante interesantes, ¿verdad? Que la gente siempre es muy atraída por el dinero, o la fama también. El ser humano siempre va a tener ese vacío por esa separación con Dios, que luego Jesús mismo, ¿verdad?
Dios da la provisión a través de Jesús. Pero la muerte física es claramente un castigo específico que Dios da, que cuando estudiamos el tema en toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios introduce la muerte física como una bendición más bien, porque si no el ser humano le hubiera pasado lo de Adán y Eva, perdón, lo de Satanás y los ángeles que pecaron contra Dios, y hubieran sido perdidos para la eternidad sin posibilidad. Sentenciados de una vez a la condenación eterna. Sin posibilidad de su redención. Ahora, Ronald, pensemos en esto. Conforme lo que usted está explicando, lo que dice la Escritura, entonces hay gente que hoy está muerta, aunque exista. Definitivamente. Hablándolo espiritualmente. Hablando espiritualmente. Cuando todo. nuestro Señor le dice, cuando aquel muchacho le dice al Señor, deja primero que entierre a mi padre y luego te sigo, que el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, está hablando de este tipo de muerte espiritual. De la muerte espiritual. La gente que no ha renovado. Recordemos que San Pablo nos habla del ministerio de la reconciliación. Cuando Jesús está hablando con aquel famoso miembro del Sanedrín, Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Es lo que llamamos nosotros la conversión, el nuevo nacimiento, el conocer a Dios, el recibir a Cristo en el corazón para que haya una reconciliación de Dios el Creador con el hombre y la criatura, y entonces se da una nueva criatura, un nuevo nacimiento, donde somos rescatados de la muerte espiritual y se nos da vida en Cristo Jesús. Entonces, según lo que dice la Escritura, y le comprendo a usted, Ronald, todos van a resucitar. Hayan vivido muertos físicamente aquí en este planeta o hayan encontrado vida a través de Jesucristo, todos van a resucitar, tarde o temprano. Así, ese es el tema que queremos hoy tratar y probar con la Sagrada Escritura, que definitivamente todo el mundo muere y a eso no hay que convencer a nadie. Entonces, pero igual todos van a resucitar. Entonces no podemos decir, como algunos enseñan, de que no, que la muerte simplemente se acabó todo, lo que usted estaba diciendo, de que hasta ahí llegó todo, que ya después no hay nada más. Pero vemos de que si hay resurrección, de los que vivieron vivos espiritualmente y de los que vivieron muertos también espiritualmente. ¿Cómo va a ser esa resurrección, Ronald? O sea, resulta de que nosotros nos morimos, Ronald, usted y yo, entierran el cuerpo, porque como dice nuestro Señor, polvo eres y al polvo regresarás. Pero somos seres espirituales, así lo explica la Escritura, somos seres espirituales, y de hecho esos seres espirituales hasta tienen un alimento especial, no solo de pan vive el hombre, porque el pan es para el cuerpo físico, pero sino de la palabra de Dios, es para el ser espiritual. Usted y yo, resulta de que ya acabamos aquí el tiempo en esta tierra, cumplimos el tiempo que Dios nos dio aquí, pero llegó el momento de la resurrección. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué dice la Escritura? Porque es la pregunta que muchos hacen. ¿Cómo va a ser el cuerpo? ¿Nos vamos a conocer? Yo voy a ver a mi mamá. ¿Cómo es esto, Ronald? Bueno, es muy importante también que habrá un momento específico, la Biblia nos habla y vamos a estar tocando eso con la Sagrada Escritura, un tiempo específico cuando se dará esa resurrección, tanto de los que van a ser salvos como los que van a ser condenados. Pero también es importante entender, antes de contestar esa pregunta, todo ese lapso también antes de la resurrección. En el momento que una persona muere, ¿qué pasa con esa alma? ¿Dónde va? La Escritura nos enseña de un lugar que se llama el Hades, que es donde van, cuando una persona muere, su alma va al Hades y va a esperar ahí ese momento de resurrección. Este lugar nos enseña la Escritura y puede ser simbólico en la parte geográfica, no podemos decir específicamente que está en el centro de la Tierra, o si estará, quién sabe en qué lado del universo, no sabemos. No hay un asidero bíblico para exactamente, decir, está en tal lugar. Y tenemos que entender nosotros que el universo que Dios ha creado es dimensional. La Biblia nos habla de dimensiones. Nosotros vivimos en esta dimensión física, material, donde dependemos de leyes totalmente físicas, pero hay otras dimensiones. Está la dimensión espiritual, y el Hades se encuentra en esa dimensión espiritual,
y cuando los seres humanos mueren van al Hades. Que antes del sacrificio de Jesús en la cruz, vamos a imaginarlo como un compartimento, ¿verdad? Las palabras nos limitan aquí, pero para a razón de darnos a entender, un compartimento que antes de que Cristo muriera en la cruz, pagara el precio por nuestros pecados, Él que nos abre el camino de salvación para la reconciliación con Dios, pero antes de esa muerte en la cruz, de su resurrección, este lugar estaba dividido en dos. De un lado iban los no creyentes, los que se burlaban de Dios, los que nunca quisieron poner su fe en Dios, y era un lugar de tormento, como vamos a ver en la Escritura en Lucas capítulo 16, y al otro lado estaban los justos, que también iban ahí. La Escritura, y llámese Abraham. Se llama, de hecho hasta tiene un nombre, se llama el seno de Abraham. Aparentemente pues Abraham era el encargado ahí, ¿verdad? No San Pedro, como siempre lo decimos de una manera popular. En el seno de Abraham, ahí iban las almas que tenían su fe en Dios, y al otro lado, un lugar de tormento con llamas, los que rechazaban a Dios. La Escritura nos enseña que cuando Cristo resucita, ya el precio ha sido pagado, la sangre de Jesús ha redimido nuestros pecados, y ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Ya una vez el sacrificio perfecto. A un trono de la gracia, que dice Pablo. Y Pablo nos habla ya en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, que Él llevó cautivo a los cautivos, la llevó a la cautividad, se la llevó, y ese lugar hoy en día está en el paraíso, en la parte espiritual, en la parte celestial. Entonces una persona que muere con Cristo, su cuerpo se va para que nuestros amados televidentes también vayan captándolo más físicamente, así como lo pensamos nosotros, exacto. A lo nuestro. El cuerpo se va al cementerio. Exacto. Pero su ser espiritual, su alma, va a la presencia de Dios, a lo que se conoce como el paraíso, que en 2 Corintios capítulo 12 Pablo da una cierta descripción de ese lugar, del paraíso. Y ahí donde va el que tiene a Cristo en el corazón, el que se ha reconciliado con Dios, que ha nacido de nuevo, que su espíritu muerto ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Entonces ya ahora el Seol o el Hades solo tiene un compartimento, que es la parte de condenación, donde hay ángeles y un arcángel especial que se llama Apolión, guardando ahí, destructor, que es el encargado de esa parte, con otros ángeles caídos ahí que tendrán sus funciones cada uno, que la Biblia no nos enseña específicamente qué hacen, qué no hacen, pero sabemos que ese lugar existe. Muy bien, vamos a ir a un corte y ahorita regreso con el pastor Ronald Díaz y vamos a conocer más sobre este tema. Nos vamos a conocer allá, vamos a ser más viejos, cómo será nuestra manera de pensar ya cuando nosotros hayamos resucitado conforme a la promesa de nuestro Señor. No se vaya, quédese con nosotros, este es su programa Hacia lo Mejor. Ya regresamos. En el Templo del Tabernáculo en San Sebastián están las puertas abiertas para usted. Estamos para servirle. Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor. Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián. Nuestro agradecimiento a usted que nos está mirando en este momento. Este es su programa Hacia lo Mejor. Recuerde que se transmite sábados y domingos de 8:30 a 10 de la noche por este canal. Hoy estoy hablando con el pastor, teólogo Ronald Díaz, que ha venido también a ayudarnos para compartir este tema que en algún momento uno no puede decir, lo conozco todo con claridad, porque todavía no tenemos un asidero bíblico que pueda decirnos todo, pero sí hay algunos pasajes que de alguna manera nos ayudan a entender un poco sobre la resurrección de los muertos. El pastor Ronald nos estaba recordando justamente en el libro del Génesis que Dios crea
al ser humano para que sea inmortal, viva eternamente, físicamente y espiritualmente. O sea, ese era el plan de nuestro Dios. Pero por causa de la desobediencia del ser humano, vino la muerte física y vino también la muerte espiritual. Y que gracias a nuestro Señor, por lo que nuestro Señor vino a hacer, que vino para dar vida y vida en abundancia, y murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. Hoy nosotros también, los seres humanos, tenemos la oportunidad de resucitar. Pero no es solamente pensar yo voy a resucitar, sino a dónde va esa alma cuando sale de este cuerpo. Porque la muerte física hace que el cuerpo vaya al cementerio y ya usted y yo sabemos qué va a pasar en el cementerio. Pero la muerte física, en este momento, si una persona vive desordenadamente y una persona está rechazando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, va a un lugar donde va a tener que esperar que se llame el Hades, la resurrección. Pero aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo y viven para Él, por eso mire qué importante que nosotros no debemos de ver a Jesús como una religión. Es el Salvador, el Creador del mundo. Es el que derramó su sangre preciosa para darnos vida y vida en abundante. Perdóneme y no quiero ofender a nadie con esto. Nuestro Señor no es simplemente cualquier líder como más de un movimiento religioso o filosófico tiene. No, es más que cualquier líder inteligente y de moral. Es el gran creador, el gran yo soy, el que vino, entregó su vida para que todo ser humano pudiera tener la oportunidad de vida eterna. Eso nos estaba comentando el pastor Ronald, de que, morimos, tenemos que regresar de donde venimos, a dar cuentas tan siquiera a aquel que nos envió a esta tierra con una misión. Ahora, Ronald, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo será esa resurrección? Porque algunos piensan, yo voy a conocer a mi abuelita, y un montón de cosas. Hay personas que dicen, allá debe estar mi mamá. Yo he escuchado cosas que dicen, es que Dios necesitaba cantantes en el cielo, entonces ella está cantando el merengue y la cumbia. Es el concepto que la gente tiene con respecto a esto. Pero, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, es importante entender y reconocer que la Escritura nos habla de que sí hay conciencia, hay conocimiento en el cielo. Ha habido siempre una doctrina que basada en una frase o una palabra, un término mejor dicho, que se usa en el Antiguo Testamento y que también en el Nuevo se usa, refiriéndose a los muertos como que están dormidos. Y literalmente así dice, tanto en el hebreo como en el griego, refiriéndose a los muertos como dormidos. Y hay algunos que toman ese vocablo como para decir están inconscientes, pero no es así. Sencillamente en el vocabulario de los antiguos le llamaban a la muerte como estar dormidos. Y la razón es importante también ver por qué usaban ese término, lo cual nos deja ver claramente que al usar el término dormidos o los que duermen, todos sabemos que los que se duermen se despiertan. ¿Verdad? Entonces, en el mismo vocablo ya está totalmente involucrado la idea de que hay un más allá, pero no se refería a un estado de inconsciencia. Al contrario, más bien, la Biblia nos muestra que los muertos están conscientes. Dos pasajes nada más, porque no nos alcanza el tiempo, pero, por ejemplo, en Mateo 17:3, en aquel famoso pasaje de la transfiguración, ¿verdad? Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Con nuestro Señor. Moisés y Elías, con excepción de Elías, que la Biblia nos habla que no conoció muerte, sino que fue arrebatado por Dios, pero Moisés sí. Como sea, los discípulos que estaban ahí reconocieron a Jesús que estaba ahí, a Moisés y a Elías. Luego ellos están conversando con Jesús. Y eso nos habla claramente que hay conciencia en el cielo, que hay interacción, que hay conocimiento también. Jesús conoció que este era Elías y que este era Moisés, ¿verdad? Pero también en Lucas capítulo 16, aquel famoso pasaje del rico y Lázaro, cuando Jesús nos narra esta historia de un rico
que se muere y un mendigo que estaba ahí en la casa de del rico pidiendo limosnas y se muere, todo lleno de llagas, nos cuenta ahí Jesús. Los dos mueren y uno va al seno de Abraham, que es Lázaro, y el rico va a la parte de los condenados. El rico, ahí estando muerto, estando en ese estado ahí en el Hades, reconoce a Lázaro. Y es consciente de lo que está totalmente pasando consciente. ahí, Dice, tengo sed, estoy en una llama aquí que me está quemando. Conoce a Abraham, habla con Abraham. Que tiene familia en la tierra. Se recuerda que tiene familia. Si podrías mandar a Lázaro para que hable con mis hermanos y que no vengan a este mismo lugar donde yo estoy. Muchos pasajes más que pudiéramos hoy citar, pero que la Biblia enseña claramente que sí hay conciencia, tanto en el lado de la condenación como en el lado del paraíso. Es muy claro, el término dormir en ningún momento está queriendo decir que no hay conciencia. Claro, porque al menos una de las cosas que yo quiero cuando ya yo esté con el Señor es conocerlo a Él y saber que Él fue mi Salvador. Y por qué no, de alguna manera entender que la persona que está aquí, allá, pues, Lázaro, Abraham y todos ellos. Hay una idea muy romántica que a veces, ¿verdad?, los maestros quieren darnos a entender que cómo alguien en el cielo va a estar pensando en sus familiares que no conocen de Cristo, que están condenados y que eso sería un gran tormento. Tenemos que recordar que una vez que pasemos a ese estado, es un estado de perfección, es un estado completo, porque aquí estamos incompletos, y así como Dios maneja el dolor y maneja la injusticia y maneja todas las atrocidades que hay en la tierra, y maneja también la parte buena, porque Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se duele, Dios se llena de enojo también, pues nosotros en ese estado perfecto igual vamos a tener conocimiento, conciencia de todo y vamos a poder manejar ese tipo de cosas. Suena como muy romántico, ¿verdad? Sí, decir, sí. ay, pero es que... eso también lo que yo he pensado. Digo yo, bueno, porque no tenemos versículo bíblico que nos aclare la totalidad, todas nuestras dudas, pero yo me he puesto a pensar en eso, ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, si X persona llegó y se da cuenta de que voy a encontrarme con mi mamá o con mi papá, pero cuál es la sorpresa? Que no están ahí, no tienen conciencia. Qué dolor van a sentir, qué sufrimiento, pero es interesante eso que usted dice, de que Dios también sabrá cómo ayudar para que el dolor no exista, porque dice que en la presencia de Dios no va a haber dolor, no va a haber llanto. El ser ya está en otro estado de perfección, que puede manejar muy bien eso. Veámoslo con un ejemplo aquí en la tierra. ¿Cuántas personas tienen algún familiar tal vez en drogas, que sabe que duerme en la calle, que en cualquier momento lo matan, o que vive en otro país, que está pasando alguna enfermedad también terminal, ¿verdad? Inclusive en la propia casa los tienen. ¿Y cómo se maneja eso? O sea, con esas realidades se manejan. Uno no quisiera que un familiar esté enfermo, que un familiar que esté viviendo en la calle, que ande en peligro de muerte o lo que sea, pero tenemos la fortaleza emocional para manejarlo. Ahora imagínese usted en un estado con la perfecto. presencia del Señor. Jamás. Ahora, Ronald, vamos a ver, en la resurrección vamos a estar como morimos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si ya yo morí a los 50, 60, 20, mi alma va a estar joven, o si ya morí a los 80 y tantos, mi alma va a estar muy mayor, porque son las preguntas, claro. Y yo lo estoy haciendo, Ronald, a usted preguntas que la gente se hace. Claro. Preguntas que la gente se hace, para que usted nos ayude. ¿Qué piensa? En 1 Juan 3:2, la Escritura nos habla, hablando de la resurrección y de ese estado en el que vamos a estar ya resucitados, dice que seremos semejantes a Cristo. Es el único versículo que pudiéramos usar, y claro, no es que vamos a tener el rostro de Jesús y como un clon, ¿verdad? Sino que semejantes en el sentido de ese estado de resucitados. Hay una idea, y no tenemos Biblia para eso, por supuesto. La Biblia no dice si vamos a ser más jóvenes, o si un niño se muere se va a quedar niño, o si el anciano se muere se va a quedar anciano. Pero sí, con base a lo que dice que seremos como Jesús, interesantemente, Dios había dado el sacrificio del cordero
y dio especificaciones muy claras de cómo debía ser ese cordero. Ese cordero debía ser de 1 año, debía ser perfecto, no podía tener ningún solo imperfección de nada. Y ese cordero simbolizaba a Jesús. Son nuestro Señor. Nos dicen los médicos que la parte más, la culminación del ser humano en un estado de físico, biológico máximo es a los 30 años, de los 30 a los 33. Interesantemente, Jesús muere de 33 años. Simbolizando ese cordero de 1 año perfecto, porque igual, hablando de corderos, al año es que está... Con todo el achote, como decimos a lo tico. Exactamente. Ajá. Y está probado biológicamente que el ser humano es de los 30 a los 33 años. Entonces... Pudiera ser. Pudiera ser, ¿verdad? Ahora, podemos también tomar ejemplos de experiencias de personas que han muerto y han regresado, personas que han tenido algún tipo de experiencia con seres que han muerto, que jamás podemos usar eso como doctrina, y lo aclaramos aquí. Pero sencillamente, ya que se hace la pregunta y está la curiosidad en todos nosotros humanos, pues tomarlo como una referencia posible, que aparentemente en el momento de la muerte la edad promedio va a ser exactamente de 30 a 33 años. Si se murió de más de eso, 80. De 80, aparentemente puede ser que todos estemos a esa misma edad, lo mismo los niños o los jóvenes. Pero no podemos asegurar. Jamás. No podemos asegurar. No hay versículo bíblico que nos diga eso. Son meras suposiciones. Ahora, Ronald, pensemos en esto. ¿Qué se necesita para que venga la resurrección de los muertos? Usted me va a decir, bueno, primeramente, físicamente, en algunos casos. Porque San Pablo habla también de que no todos van a morir físicamente. Bueno, al menos para el encuentro con nuestro Señor. No todos van a morir físicamente, sino que algunos van a ser llevados. Entonces, hablamos un poquito de los eventos que deben ocurrir para que llegue ese momento de la resurrección. La Escritura en esa parte sí hay una respuesta categórica, clara. Ahí sí no podemos especular, y gracias a Dios tenemos una seguridad de que la resurrección se va a dar en la venida de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 encontramos donde Pablo nos habla de ese momento, empezando en el versículo 13. Vea qué interesante. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Perdón, sí, no es el 3, el 4. Y versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí donde está el término ese de dormir. Y está hablando de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El tema es clarísimo, el contexto está claro. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Se da cuenta que está claro esto, bien establecido bíblicamente, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Perdón, Ronald, que te interrumpa, porque es importantísimo eso que usted acaba de leer. San Pablo, muchos años atrás, tenía la esperanza de que Jesús iba a venir cuando él estuviera vivo. Estuviera físicamente. Claro, es interesante. Pero dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es un pasaje, el otro pasaje paralelo que va con ese. Fue interesante el 17. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos. Él tenía una seguridad de que nuestro Señor iba a venir, iba a resucitar a los que vivían en él primero. Y él se contaba ahí. Ahora seguí, Ronald, perdón. Sí, el pasaje que usted leyó al puro inicio del programa, donde también Pablo, 1 Corintios 15, empezando en el 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Inclusive aquí nos habla Pablo de qué tipo de cuerpo vamos a tener ya resucitados. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Bueno, aquí sigue hablando de qué tipo de cuerpo vamos a tener, que vale la pena también mencionar, lo que es otra de las preguntas, ¿verdad? Aprovechando que estamos en este pasaje, versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, cuerpo corrupto, mortal, físico, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y aquí donde viene, se siembra cuerpo animal, que es natural, ¿verdad? El término en el griego es parecido a animal, refiriéndose a natural. Se siembra cuerpo físico, natural, animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo que vamos a tener cuando resucitamos es diferente a este. No es un cuerpo que está sujeto a leyes físicas, no es un cuerpo que necesita comer, aunque puede comer porque Jesús ya resucitado comió, pero no necesita la comida para subsistir, para no haber enfermedades. Inclusive vemos el cuerpo del Señor que se le aparece a los discípulos y dice claramente, interesante que los... Ellos creen que es un fantasma. Sí, y que el evangelista nos da datos tan claros, dice, estando cerradas todas las puertas. Ajá. Entonces quiere decir que Jesús traspasó las paredes. Es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo diferente a este cuerpo natural que tenemos. Pero esa resurrección, como estábamos hablando anteriormente, se va a dar en la venida del Señor. Entonces, cuando Cristo venga, que la Biblia nos enseña de la segunda venida de Cristo, es que se va a dar la resurrección. Mientras tanto... esa segunda venida va a ser un abrir y cerrar de ojos. Dice que va a ser como el ladrón en la noche, ¿verdad? Ajá. Que es otra realidad que tenemos escritural. La gente hoy se burla y hace lo que quiera y dice que no creen en Dios y establecen sus conceptos y sus ideas, pero la muerte existe, es algo interesante. Yo creo que la muerte también Dios la ha puesto por eso, para probarle al ser humano que Dios está sentado en su trono. Así que el ateo se muere, el agnóstico se muere, el insolente, el malcriado se muere, los buenos se mueren también, todo el mundo se muere. Y es porque Dios está sentado en su trono y el ser humano, como también nos enseña la Escritura, dará cuenta a Dios de sí. Ok, entonces vamos a tener un cuerpo diferente. Un cuerpo, no sé, porque a nuestro Señor cuando resucitó no lo conocían. Es más, lo creyeron hasta que era un fantasma. Ellos se quedaban viéndolo y decían, eso no es. Hasta que nuestro Señor les habló, ellos pudieron reconocer que era nuestro Señor porque tenía un cuerpo diferente. Ok, entonces, este evento de la resurrección debe de existir uno antes de la resurrección. Es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vino nuestro Señor, vino la resurrección, entonces todas esas almas van a estar en la presencia de Él. ¿Está bien? Sí, adelante, sí. ¿Y qué va a pasar, Ronald? Ok, ahí están todos, delante de Él. ¿Están también la iglesia o la iglesia no va a estar ahí? Corintios nos habla de algo que se conoce como el tribunal de Cristo. Una persona que acepta a Jesucristo ya está libre de la condenación. De modo, 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ronald, por favor, haz énfasis en esto, en Cristo, porque hay gente que cree que porque no baila, no toma, no fuma, está en una religión, ya está en Cristo. No, jamás. Tiene que haber pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Arrepentimiento. Recordemos que existe la muerte espiritual, la separación con Dios. Tiene que darse esa reconciliación. Es una obra que hace el Espíritu Santo cuando el ser humano voluntariamente reconoce que es pecador, reconoce que Dios es real, que necesita a Dios, y entonces de una manera voluntaria, clara, usando la fe,
se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios que lo perdone y que quiere ser parte de la familia de Dios, entonces hay una obra poderosa, milagrosa, que el Espíritu Santo viene y hace, y esa persona nace de nuevo, ya está libre de la condenación, como nos dice también Romanos 12:1, donde dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están otra vez en Cristo Jesús. Entonces hay un tribunal de Cristo. Cuando un cristiano, una persona que ha sido reconciliada con Dios, que ha nacido de nuevo, se muere, enfrenta a un tribunal. Esa palabra tribunal que nos traduce 1 Corintios es diferente a lo que es. Se usaban dos palabras en griego, una para recordemos que los griegos, ellos eran muy atléticos, había muchas competencias atléticas. Y ellos tenían un tribunal que existe hoy también, ¿verdad? Que son los jueces. Que le dan, que dicen quién ganó, y quién es el primer lugar, y quién es el segundo lugar, y quién es el tercero, y también al haber premios, pues entonces los jueces definen para quién es el premio. Esa palabra tribunal que aparece ahí en Corintios se refiere a ese tribunal de las competencias, de las olimpiadas, de las competencias deportivas. Muy diferente al tribunal que es de juicio, que es para declarar inocente o para condenar. No podemos dejar de lado el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, donde todo ser humano se va a enfrentar ante ese tribunal de juicio de parte de Dios. El tribunal de Cristo, que solamente van a estar los cristianos, es para pagarle de acuerdo a sus obras. La Biblia enseña claramente que se nos va a pagar conforme a nuestras obras. Las obras no nos salvan, es la obra de Cristo la que salva. Es la que nos salva. Entonces ya el cristiano, el que está en Cristo, no es condenado, pero sí se le va el que está en Cristo conoce del Señor y de alguna manera el Espíritu de Dios lo prepara, lo instruye para que haga buenas obras. Claro. Porque eso es muy importante lo que usted acaba de decir, porque hay gente que cree que por las buenas obras va a haber salvación. No. La salvación no es por buenas obras para que nadie se gloríe, dice San Pablo. Así es. Entonces es muy importante entender, si una persona conoce a nuestro Dios, el Espíritu de Dios la está guiando para que actúe en buenas obras. Y entonces, nuestro Dios, lo que Ronald dice, va a recompensar lo que hizo. Por eso es importante que usted, que dice que conoce de nuestro Señor, se esfuerce para servir a nuestro Dios. De hecho, Ronald, es la misión que nosotros venimos a cumplir a esta tierra. Nosotros no venimos aquí simplemente a comer y a tener hijos y a decir qué vida más obstinada es esta. No, nosotros traemos una misión a esta tierra de parte de nuestro Dios. Dice que nos crió para alabanza y gloria de su nombre y para que seamos sus testigos. Y qué feo es que, por ejemplo, uno llegue ya a la presencia de Dios y que uno mire que a Ronald le dan esta corona, a este otro le dan esta corona y uno esperando y le dicen a uno, no, usted con costos es salvo, por gracia, porque usted no hizo nada para mí. Entonces, ese tribunal, como explicaba Ronald, es para recompensar conforme lo que se hizo. Este es un tema que los pastores deberían retomar. Hace tiempo que no se habla de esto en la iglesia. Hay toda una indiferencia de los cristianos en cuanto a su servicio a Dios, en cuanto a su mayordomía. Y bueno, hoy ¿verdad? Tenemos tantos problemas en las iglesias, la gente no quiere servir, no quiere dar su tiempo, no quieren dar sus recursos y están yendo con la corriente de este mundo. Que prefieren, perdón, Ronald, prefieren la playa, prefieren el paseo, prefieren el estadio, prefieren esto que un compromiso con nuestro Señor. Las estadísticas nos demuestran que apenas es un 30%, en todas las congregaciones hay un 30% que sostiene a la iglesia en todo sentido, en servicio, en recursos, un 30%. Hay un 70% que nada más llega a sentarse y a disfrutar las cosas y no entregan su servicio a Dios. Todo mundo, todo ser humano se va a morir. Claro. Si tiene a Cristo en el corazón, ya tiene segura la salvación, pero a la hora de que se entreguen las recompensas, como tan claro lo dice en Corintios, cuando habla el tribunal de Cristo, donde dice que cada uno se le dará conforme a sus obras. Okay. Ahora, Ronald, muy bien, la iglesia entonces viene, nuestro Señor se lleva a la iglesia,
el tribunal de Cristo, pero vendrá el trono Así es. blanco. No podemos. Ya ahí todos van a estar. ¿Y cuál será el destino final de esos que llegaron al trono blanco? Y tenemos que leer la escritura aquí, ¿verdad? Para tener claridad. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Wow. Es una realidad que todo ser humano va a enfrentar. Y los libros fueron abiertos. Y la razón que los libros son abiertos es porque una vez se nos recompensa de acuerdo a las obras. Lo mismo es la persona que es condenada. De acuerdo a las malas obras, a la maldad que haya experimentado en la tierra. A la negligencia. Ajá, así se le va a pagar también. No se le va a pagar igual a una persona, un asesino, que a otro que vivió más o menos, ¿verdad? Igual. La recompensa para los buenos es por las buenas obras, la recompensa a los malos es por sus buenas obras, y por eso es que la Biblia nos habla de libros. A los malos por las malas obras. Exacto, o sea, su condenación igual es como tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Si una persona roba, pues su sentencia es diferente a una persona que asesinó, a una persona que violó. Hay algo, Ronald, que yo quiero que quede claro, porque hay gente que dice, no, eso jamás, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo. Y un juez justo en la tierra, oiga, un juez que sea justo en la tierra, si sabe que aún su madre cometió errores y delitos, si él es justo, va a tener que decirle, mamá, usted sabe cuánto yo la amo, pero usted infringió las leyes y yo tengo que actuar con justicia. Entonces, debemos de hacer hincapié en esto, porque hay gente que dice, no, Dios bueno, Dios va a mandar a castigar a la gente, si Dios es amor, sí, Dios es amor, pero no debemos de olvidar otro atributo divino, que Él es juez justo, y Él es el juez de vivos y de muertos. El ser humano quiere libertad, y Dios le dio libertad al ser humano, pero con libertad viene responsabilidad también. Entonces Dios no va a pasar por alto, y la Biblia lo dice claramente, no tomará por inocente al culpable. Si el ser humano quiere libertad, ok, tómela, úsela, sea responsable. Y si usó su libertad para vivir como quería, para no tomar en cuenta a Dios, para también destruir a otros seres humanos, porque o lastimar a otros. Exactamente, y aprovecharse de otros con malos negocios y hasta mandar a matar gente o ser el mismo, ¿verdad? Tiene que dar cuenta a Dios. Dios hizo al ser humano libre. Y hasta de lo que sale de la boca, todo, de las malas palabras, que muchas veces dicen, no, aún de las malas palabras también seremos juzgados. Así es. Entonces, ese cuentito que Dios es amor, es gente que no entiende que el amor también disciplina, que el amor, conlleva en sí mismo justicia. Claro, es que hoy las personas, no, es que Dios es amor y nosotros podemos vivir así mientras no, Dios es justo, Dios estableció ya lo bueno y lo malo, y Dios dice, te presento el bien y el mal, la bendición y la maldición, tú escoges. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, mitos, usted y yo podemos vivir engañados, diciendo, es que yo no hago daño a nadie, yo estoy viviendo así, y Dios es amor, y mientras yo ame, ¿qué importa a quien ame? No, observe la Escritura, debemos de amarnos todos, pero debemos de practicar justamente lo que nuestro Dios nos enseña, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Ok, Ronald, para ir cerrando ya, porque el tiempo se nos fue, entonces están todos delante del trono, ¿y qué va a suceder? Se abren los libros, dice, y aquí claramente lo dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esa es la parte de las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que hablábamos anteriormente, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15, con esto cerramos aquí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces hay otro libro, hay un libro que cada persona tiene como un registro que Dios lleva de sus obras,
Pero hay otro libro que se llama el libro de la vida, que solamente se inscriben aquellos que en vida hayan entregado aquí en la tierra, que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan reconocido que Dios es veraz, que Jesucristo es el único Salvador, porque aquí es donde tenemos problemas, ¿verdad? Nosotros los cristianos, cuando decimos que solamente en Cristo hay salvación, esa idea que todas las religiones llevan a Dios y que se puede ser parte de cualquier religión, nosotros seguimos insistiendo que no es así. ¿Por qué? La idea nuestra, no, es que la Biblia dice claramente que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Las personas que no han recibido a Cristo en esta tierra no son inscritas en ese libro que se llama el libro de la vida. Y cuando vengan delante del trono blanco para resucitar, ya sea para muerte o para vida, si no está inscrito en el libro de la vida, será condenado. Ronald, y usted, mi amado televidente, el problema más serio de nosotros los seres humanos no es que seamos pecadores. Yo quiero que escuche esto, Ronald, analicémoslo. El problema nuestro no es que seamos pecadores, es que tras de que somos pecadores, todavía rechazamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una de las cosas dice que el Espíritu de Dios hoy está convenciendo de juicio porque no hemos creído, porque no han creído en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted puede decir, todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores. Y el problema más serio con respecto a la salvación no es que todos seamos pecadores, es que como pecadores, ¿qué estamos haciendo con nuestro Señor y su obra redentora en la cruz del Calvario? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí para salvarnos, para que todos nosotros pudiésemos tener la oportunidad de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Él por eso dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él se entregó. Yo decía el otro día, Ronald, que es que la gente tiene un concepto de que el sacrificio de Cristo es unas gotitas de sangre aquí, unos rasponcitos en las rodillas y ¿cómo se llama? Un costadito abierto. No, Él fue como un monstruo a la cruz por usted y por mí. Fue una sola llaga. Él soportó vara, puñetazos, pedradas, látigo, todo Él lo soportó. Porque Él sabía que era el único medio para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Entonces, aquí no es el asunto de decir que yo soy pecador y que todos pecamos, sí. Pero el problema más serio es que hemos hecho con los beneficios de la cruz. Los pasamos por encima, nos importa un comino, nos cubrimos bajo una religión católica, evangélica, cualquiera. Nos estamos cubriendo ante una religión y estamos dejando a un lado el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo con Jesús? ¿Cuál es nuestra mayor ganancia? Me gusta, Ronald, como pensaba Pablo. Todo lo que para mí era importante, ahora yo lo tengo como basura, porque una cosa quiero, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos compartido con Ronald Díaz con respecto a la resurrección, un tema bíblico. Usted y yo, algún momento vamos a salir de este cuerpo y el cuerpo va al cementerio, se lo comen los gusanos, quedaron la calavera y los huesos, pero nuestro ser, el que hace que este cuerpo reaccione, nuestro ser espiritual, nuestra alma, va a tener que regresar al Creador. Y va a tener que regresar para recibir los beneficios, las promesas de Dios por aquello que hicimos conforme a su voluntad, pero también muchos van a tener que recibir el castigo eterno por haber tomado un poco la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ronald, tenemos que llegar hasta aquí, pero no podemos, Ronald, terminar sin decirle a usted lo siguiente. ¿Cuándo te vas? No sé, tal vez mañana, hoy en la tarde, o quizás vas a durar 20 años, porque te vas, y que me voy, eso lo tenemos seguro, pero ¿a dónde vamos? Y el problema del ser humano, oiga bien, el problema serio del ser humano es no saber a dónde va si muere ahora. Y si usted en este momento está entre Camagua y elote, como decimos, que no sabe a dónde va, es que yo tengo tal religión, la religión no te va a dar la vida eterna, es uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, nunca olvide, somos pecadores, sí, pero el pecador tiene que decidir qué hace
con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque que nos vamos. Y qué bonito sería ese momento, cuando estemos delante de Él, poder escuchar las palabras de nuestro Señor que diga: bien, buen siervo y fiel, en un poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero qué triste es que diga: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, no hiciste lo que yo te dije, por eso apártese de aquí, al lago de fuego, con Satanás y sus ángeles. Esto no es broma. La Biblia es verdad, Dios es verdad, y por eso es el momento para que usted también aproveche esta oportunidad en que el pastor Ronald nos ha hablado de esta verdad, la resurrección, y decida: o vivís como vos querés, que en algún momento Dios dice: tráiganlo, y ya no va a haber escapatoria. Voy a decir algo, aquí no es el cuentito de que si me hacen unos cultos y unas oracioncitas y unas candelitas, entonces ya no. Está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Hoy es el día, no es mañana. Usted decide seguir viviendo como usted quiere o hacer un alto y decir: no, yo debo de cambiar mi manera de vivir y voy a vivir conforme las enseñanzas del Maestro. Y ese Maestro se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si ya usted conoce de nuestro Señor, valga este tema para fortalecer su vida espiritual, porque Cristo viene muy pronto, se lo aseguro. Así es que si usted en este momento quiere hacer un alto en su diario vivir y pedir perdón al Señor y decir: Dios, yo quiero comenzar a vivir para ti, porque quiero que cuando venga la trompeta yo pueda, cuando suene la trompeta, así dice la Escritura, yo pueda estar contigo, y que cuando tenga que presentarme delante de ti yo pueda escuchar las palabras que me dicen: bien, buen siervo y fiel. Entrégate al Señor. Y usted dice: ¿cómo? Haga esta oración ahí donde está y dígale: Señor Jesús, ahora recuerdo una vez más que tú diste tu vida por mí y que resucitaste para que yo también tuviese la esperanza de la resurrección, y que ascendiste a los cielos porque es el lugar donde tú quieres que yo esté contigo. Dijiste: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Señor, perdóname, porque quizá he sido negligente con respecto a mi vida espiritual, pero hoy confieso con mi boca que tú diste tu vida por mí en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Y yo quiero que desde hoy los beneficios de la cruz sean para mí: el perdón, la misericordia, la gracia, la justificación, la redención, vengan a mí a partir de este momento. Me entrego a ti, Señor, porque quiero estar preparado para cuando venga ese momento en que tú me lleves a tu presencia y pueda disfrutar con todos los redimidos la resurrección de los muertos. Mi vida es tuya desde ahora y para siempre. Amén y amén. Ronald, muchas gracias. Un gusto estar por aquí. Muchas gracias, Ronald, porque yo sé que estos temas mucha gente los pueden tocar, pero también uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay que tener muy buena doctrina, muy buena teología para poder hablarlos. Por eso, gracias, Ronald. Un gusto. No sé si tenías algo más que decir ya. No, quería así terminar con una escritura directo de Jesús. Me gusta siempre usar pasajes que son directos de la boca del Señor. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto. Es Jesús hablando. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De condenación. ¿Se resucita para vida o se resucita para condenación eterna? Gracias, Ronita. Gusto. Continúe con nosotros. Este es su programa Hacia lo Mejor. Ya regreso. Estás viendo
hacia lo mejor con Giovanni Calderón.